Bienvenidos a otro episodio de su podcast Música y Adoración. En este episodio me acompaña un hermano muy especial, quien agradezco que esté aquí, es el hermano Brandon Hall. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, hermana, muchas gracias, gracias a Dios, todo muy bien por aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Espero haber pronunciado correctamente su apellido y si no, una disculpa. No, sí, muy bien, hermana, muy bien. ¿Usted de dónde es, hermano? Háblenos un poco acerca de su ministerio. Queremos conocerlo un poquito más. Sí, hermana, yo soy originario de Córdoba, Veracruz. Ahí nací, crecí, viví gran parte de mi vida. Actualmente radico en la ciudad de Puebla. Yo soy fisioterapeuta de profesión y trabajo en una universidad en la ciudad de Puebla. De igual manera, tuve formación en el seminario bíblico que se encuentra en Córdoba, Veracruz, el Centro Educativo Indígena. Ahí yo tuve mi formación en el sistema abierto y actualmente tengo la gran oportunidad y gran bendición también de ahora impartir clases en el seminario vía remota, en línea, doy clases en este seminario y pues bueno, pues básicamente esa es mi formación con respecto a esta parte en enseñanza bíblica. Yo pertenezco a la Iglesia Bautista Gracia, localizada igual en la cumbre de Metlac, que está en la región de Córdoba, Orizaba. Y bueno, ahí es donde también pude crecer y pues ser guiado también por varios maestros de la palabra. Por su apellido, es notorio que no es de nuestro país, o sea, sus orígenes, ¿no? Su familia. ¿Su papá es misionero o algo similar? Sí, mi papá es de hecho el director del seminario bíblico. Mi abuelo fue el fundador del seminario bíblico, Centro Educativo Indígena, el cual ya tiene más de 63 años en funcionamiento. Mi abuelo fue un misionero que vino de Estados Unidos, como él siendo médico de profesión. Él es originario de la ciudad, bueno, de Luisiana, una ciudad que se llama Shreveport. Y bueno, también mi papá es de ahí. Y bueno, cuando mi papá era pequeño, edad de 8 años, mi abuelo lo trajo aquí a México, específicamente a esta zona en Córdoba, Veracruz, para iniciar con un ministerio que originalmente inició como una casa hogar con educación cristiana, que posteriormente se vino a convertir en un seminario bíblico, principalmente enfocado a personas que no tienen recursos para poder pagar por un seminario de costo, pues, que sea de tipo privado. En este escenario, pues, es gratuito, los alumnos vienen acá en tiempos regulares, que no es pandemia, pues bueno, viven acá en el seminario, se les da la alimentación, se les da el hospedaje y sobre todo se les da la enseñanza bíblica, agregado algunas otras cuestiones prácticas como cuestiones de albañilería, carpintería, plomería, costura, cocina, entre algunas otras labores que les pueda resultar favorables también para su ministerio. Sí, pues, conozco un poco acerca de este lugar, porque, tengo a mi hermana estudiando ahí, y es sin duda un lugar que Dios utiliza mucho para bendecir a muchos otros lugares, y de los pocos lugares, no, al menos yo no he conocido otro que tenga una educación, bíblica, gratuita en su totalidad. Pero gracias a Dios por eso, gracias a Dios porque puso en el corazón de su abuelo el iniciar este ministerio, que sin duda Dios lo ha utilizado grandemente. Y en este momento queremos hablar acerca de un tema que me parece realmente muy interesante y cuando se lo planteé usted estuvo de acuerdo y es confiado o irreverente acerca de la presencia de Dios, cómo es que debemos acercarnos ante Dios. Esto basado en que últimamente, personalmente, he visto como en la gran mayoría, hablando de la música, que se utiliza mucho esta teología o la frase específica de confiado, confiado ante Dios, confiadamente. Y me puse a pensar un poco acerca de esto y dije, de verdad, la confianza que a veces se dice que tenemos, de una manera a veces hasta se podría llegar a decir irrespetuosa delante de Dios, es bíblica. Y la
o este pensar se basa en un pasaje específico que es Hebreos 4, desde el versículo 14 hasta el 16, donde nos habla acerca de Jesús y nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí hacen énfasis en este versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero la pregunta que le quisiera hacer es, específicamente en este versículo, ¿qué significa confiadamente? ¿Será que es lo que nosotros entendemos como confiado, o se refiere a otra cosa? Sí, de hecho, pues bueno, es una pregunta que, pues bueno, viene de un corazón muy, muy honesto, muy sincero, porque precisamente dentro de la iglesia se ha generado algún tipo de malinterpretación de esta palabra confianza, o en este caso confiadamente. Y yo creo que ese es el primer punto que tendríamos que aclarar, porque ciertamente por el entorno, por nuestro contexto lingüístico, por nuestro contexto incluso por donde vivimos aquí en México, y pues en otros lugares hoy en día se aplica de la misma manera, la palabra confianza en muchos casos lamentablemente involucra una connotación un tanto negativa, ¿cierto? Es decir, estaríamos entrando a temas que cuando se habla de confianza ya se tiene incluso estas frasecitas, ¿no? De, qué confiancitas, ¿no? Qué confianzudo, ¿no? Evidentemente, en la Biblia no se está hablando en lo absoluto de este tipo de confianza. De hecho, cuando se habla de confianza en este contexto bíblico, no tiene nada que ver, o sea, no tiene ninguna relación en este sentido con este aspecto o estas connotaciones negativas. Entonces, yo creo que lo primero que sería clave para entender de una forma apropiada de qué está hablando el autor de Hebreos en este caso, es entender qué significa confianza en términos bíblicos. Sí, porque de otra manera no se puede entender este concepto. Sí, entonces, cuando se habla de término de confianza en este aspecto, podemos ver el sentir, el corazón del autor al decir, acerquémonos a Dios con un corazón que sea sincero en plena seguridad de fe. Sí, se refiere a eso, a un corazón que genuinamente está seguro de esta fe que está puesta no en uno mismo, sino en una fe que está colocada directamente en nuestro sumo sacerdote, que ese es el contexto del pasaje. Estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro sumo sacerdote, y que por causa de él, no por causa de nuestra fe, sino por causa de su fidelidad, es que nosotros podemos acercarnos a él de esta forma confiada, es decir, con un corazón sincero en completa seguridad de fe hacia Él. Entonces, básicamente eso es lo primero que tendríamos que aclarar, porque si habláramos en los términos de confianza en español, sí involucra algunas cuestiones negativas. Pero si hablamos de la confianza bíblica, entonces de inicio la pregunta no tiene sentido. Si lo habláramos directamente el enfoque de confianza plenamente bíblica, no tendría lógica la forma de la pregunta. O sea, confianza necesariamente involucra un respeto, una reverencia innata. ¿Y hay algún otro pasaje en la Biblia que nos invite a hacer esto, a acercarnos a Dios de esta manera? De hecho, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, y por ejemplo, si nosotros siguiéramos leyendo Hebreos, si nosotros leemos Hebreos de principio a fin, podemos ver que todo el contexto de Hebreos habla de una confianza que incluso habla de un temor reverente de Dios, un temor reverente, un respeto supremo hacia Dios.
De hecho, si nosotros continuáramos ahí en Hebreos, por ejemplo, nos vamos al capítulo 10, ¿sí? En Hebreos 10, si nos vamos al capítulo 10, versículo 31, ¿sí? Podemos hablar y podemos leer que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Podemos ver este escenario en donde efectivamente estamos hablando de un Dios que es completamente santo. No solamente en Hebreos, lo podemos ver a lo largo de todas las escrituras. Y de hecho, unos pasajes que en particular son un ejemplo muy claro de cómo nos debemos de acercar a Dios, es si leemos todos los salmos. Si leemos todos los salmos, nosotros vamos a ver el contexto con el cual David y los demás salmistas hablan con este corazón, sí, de amistad, sí, de confianza con el Señor, y lo demuestran en este sentido completamente reverente ante el Señor. Es decir, la confianza y la reverencia a Dios bíblicamente no se pueden separar. No son cosas distintas, son cosas que deben de ir siempre completamente enlazadas. No puede haber separación en lo absoluto. Sí, y por ejemplo, vamos a un salmo, el que sea. Tú puedes abrir el salmo que tú quieras, ¿sí? Y si vemos al salmista buscando, pidiendo, rogándole algo a Dios, veamos la manera en la que lo pregunta. Entonces, podemos ir, por ejemplo, al Salmo 108. Inicia en el versículo 1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Está hablando con esta actitud. Si nos vamos al versículo 3 en ese mismo capítulo, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Versículo 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. ¿Qué es la clave aquí? Que el salmista, en este caso David, sabe a quién le está hablando. Sabe la naturaleza de aquel al que le está haciendo peticiones. Sabe que no es un amigo cualquiera. Sabe que es, sí, su amigo, pero también sabe que ese amigo que tiene tan íntimo, tan cercano, es el Dios del universo, es el Dios soberano, es el Rey Supremo, el Rey de Reyes. Y nunca se le olvida. Y sabemos que David fue rey. Y entonces, al ser el rey, pues podrías imaginarte un rey hablando, pues ya a la par, ¿no? Ya estamos a la par. No, sigue hablando con esta reverencia absoluta a aquel al que le está haciendo la petición. Entonces, con respecto a esta pregunta, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar de principio a fin a lo largo de toda la escritura y simple lo podemos ver en el corazón con el cual están escribiendo los diferentes autores, ¿cierto? Este corazón completamente humillado, completamente entregado a lo que, a Dios mismo. Y si por alguna razón, ya malentendimos este versículo y estamos notando que ya hay una irreverencia o aún no lo notamos, ¿cómo puedo saber si mi confianza se está volviendo una irreverencia? Tal vez yo digo, no, es que yo sí tengo mucha confianza con Dios y me dirijo a Él como yo creo que es correcto, pero ¿qué me puede ayudar a identificar que estoy perdiendo esa reverencia y que estoy acercándome a Dios de una manera incorrecta? En el fondo de este planteamiento, en el fondo de este tipo de duda, cuando llegas a este tipo de duda, el error es creer que la confianza es en uno mismo y no en Dios. ¿A qué voy con esto? A que si uno cree que los méritos con respecto a la relación que tiene con Dios dependen los méritos que yo pueda establecer en mí mismo y entonces generar este tipo de cuestiones de, sí, no, pero yo me llevo bien con Dios, ¿sí? O tipo de oraciones en donde, sí, es que yo le tengo mucho cariño a mi Diosito, ¿sí? O ese tipo de fraseologías que se utilizan
demuestran una complicación que viene en el corazón de la persona y en la forma en la que están interpretando la relación con la persona, en este caso, con Dios. Y entonces ahí lo que se debe de reevaluar es identificar de forma adecuada con quién estás hablando. Y entonces es la manera en la que tú puedes caer en cuenta de decir, Padre, perdóname porque te he estado faltando el respeto, ¿sí? Porque no he buscado santificar tu nombre, porque no he buscado humillarme a mí mismo, que de hecho esa es la gran raíz de muchos problemas, que no nos queremos humillar, que no queremos conceder a Dios la autoridad suprema sobre nuestras vidas. Y entonces, realmente la situación radica en una cuestión de un tanto egolatría. Sí, 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 no, 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 es que yo ya me llevo de esta manera con Dios. A ver, espérate. Sí, Dios nos invita a tener una relación de confianza bíblica con Él, una relación de fe, ¿sí? De esperanza puesta en Él, depositada en Él, pero también nos indica que debemos de acercarnos a Él con este corazón completamente humillado ante Él. ¿Y cómo sucede eso? Recordando quiénes somos nosotros y recordando quién es Él. Y respecto al versículo que leímos hace un momento, que nos compartió en Hebreos, ¿cuál es el peligro de malentender lo que significa estar confiados delante de Dios? Porque estamos viendo lo que usted ya nos dijo. Hay una reverencia pegada a la confianza con Dios. Tenemos que acercarnos juntos. Pero si yo insisto en no entender eso, en no comprender que debo tener una reverencia, hay un peligro, hay unas consecuencias siempre que no nos acercamos a Dios de una manera correcta. ¿Cuál sería esta situación a la que nos estaríamos planteando o que estaríamos predispuestos a? Sí, sí hay peligros, y hay peligros en el tipo de relación que tenemos con Dios, en el sentido de proximidad que podemos tener. Uno piensa que el hecho de hablar de esta manera con Dios te va a acercar más a Él, pero eso es un error. Realmente hace exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque no estás teniendo un entendimiento verdaderamente, no estás indagando y dejando que la escritura penetre en tu vida. De hecho, la gran mayoría de personas que decide utilizar este tipo de frases, este tipo de palabras para referirse a Dios, son personas que comúnmente, o la gran mayoría, casi no hacen uso de la palabra. Leen muy poco la escritura, tienen muy poco tiempo de oración, no tienen este interés en seguir aprendiendo de la palabra. La gran mayoría, no estoy diciendo que todos, pero sí se puede generalizar, porque sí es una gran cantidad de gente que prefiere, no, 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 es que yo tengo mi relación con Dios como yo sé. Y entonces es la manera en la que se expresan con Dios. No buscan ver, ok, ¿cómo hablaba Moisés con Dios? O sea, una persona que literalmente se quitó el calzado de sus pies porque estaba ante la misma presencia de Dios. En una actitud, es reverente, por supuesto. Si vemos la actitud de Abraham, si vemos la actitud de David, si vemos la actitud de Isaías, si vemos la actitud de nuestro mismo Señor Jesucristo, podemos ver una actitud completamente reverente siempre ante Dios, siempre. Y entonces, repito, la situación o el problema es que, sí, es que yo así me comprendo más o tengo más libertad No, eso es una mentira y es simplemente motivado muchas veces por apatía, ¿sí? Es decir, una apatía en no querer conocer más realmente del Señor, porque si lo conocieras y te preocuparas por leer, verías la manera en la que se refieren ante Dios, ¿sí?
Y entonces ubicar bien nuevamente a quién le estás hablando, porque realmente de eso se trata. De eso se trata, de ubicar efectivamente, positivamente, a quién le estás hablando. No le estás hablando a alguien cualquiera, no le estás hablando a tu amigo imaginario, que muchas veces lo que sucede, moldean de tal forma al Señor Jesucristo que ya no es el Señor Jesucristo. O sea, lo moldean de tal forma su preferencia que ya realmente al Dios que le están hablando, y para los que están escuchando nada más hice un entre comillas, o sea, realmente no es el Dios vivo de la escritura del cual nos habla la santa palabra de Dios. No, ese es un Dios a su preferencia, a sus conveniencias. Y de hecho, repito, usualmente este tipo de personas que suelen tener esta falta de respeto incluso ante Dios, son personas que realmente lo puedes ver incluso por los frutos que tienen en sus ministerios, ¿sí? Por la forma en la que se relacionan con las personas, por la forma en la que conducen su vida, ¿sí? O sea, tengo muchos conocidos que tienen este tipo de referencias hacia Dios, de ponerlo en un aspecto incluso de Diosito, y viven sus vidas como quieren, ¿cierto? Ah, sí, es que mi Diosito me perdona todo. Sí, no hay una actitud de confianza bíblica, porque una confianza bíblica implica una reverencia, porque sabes que al que le estás hablando sí es tu amigo y sí te puedes acercar ante él confiadamente, pero es una confianza humillada delante de Dios, una confianza que rinde el corazón delante de Dios. Pones tu corazón frente a aquel que si quisiera en un instante te puede destruir. ¿Por qué? Porque tu vida depende completa, total y radicalmente en el Dios soberano, no en lo que tú creas que es conveniente, en lo que tú creas que es lo correcto. Entonces, una de las cosas que definitivamente pueden corregir nuestra forma de acercarnos a Dios es, pues, leer la Biblia, tener ese conocimiento acerca de Dios, porque cuando no lo tenemos es cuando llega todo esto de hacer las cosas de una manera que a nosotros nos parece bien, pero que no es conforme la Biblia nos ha dicho. Y hemos hecho mucho énfasis durante nuestros episodios acerca de la importancia que tiene estudiar la palabra. Y una vez más lo vemos reflejado en esto. Las consecuencias también nos pueden llevar a los ejemplos como los hijos de Elí, que no hacían lo que se debía, y a otros ejemplos que nos pone en la Biblia de cómo es que las personas no tenían esa reverencia por Dios, por las cosas de su templo, incluso por cómo trataban a quienes eran sus discípulos, y tenía unas consecuencias tanto físicas como espirituales, no solamente en la vida eterna, sino ya en la tierra tenían castigos que eran notorios, que eran evidentes, y siempre había o sea, se hacía saber el porqué, la razón frente al Dios poderoso que ellos no tenían esa reverencia. ¿Cómo es que en nuestras iglesias podemos tratar esta irreverencia? Si estamos viendo que hay no solamente una persona, sino ya una congregación que tiene o que trabaja bajo esta teología incorrecta de tratar a Dios a veces como un padre, pero lo queremos tratar como un padre terrenal, y a veces la relación con nuestro padre terrenal no es precisamente la más correcta para tratar a Dios, y tenemos muchas cosas ahí mal y que debemos corregir. ¿Cómo es que podemos empezar a corregir eso en una congregación? Sí, bueno, lo primero, pues definitivamente sería poner todo en oración, poner todo en manos del Señor. Ese sería el paso número uno. Evidentemente, el liderazgo que se tenga en una iglesia, pues es clave para un desarrollo orgánico, un desarrollo positivo del resto del cuerpo. Eh, entonces, evidentemente, si hay un pastor que se está dando cuenta o algún líder de iglesia que se está dando cuenta de este error que se está cometiendo, pues lo primero que debería hacer es pedirle ayuda al Señor y que le dé discernimiento en cómo tratar esta situación. Ahora, en términos prácticos, lo que es más conveniente es ver la manera en la que personajes como Pablo,
confrontaban ciertas situaciones que había en la iglesia. Eh, Pablo se caracteriza por ser muy directo, por no andar con rodeos. Pero algo que me encanta siempre en la forma en la que Pablo da las indicaciones a las iglesias o a los hermanos en específico, por ejemplo, a Timoteo, a Tito, o hablando a iglesias en general como Gálatas, Efesios, Romanos, es que Pablo siempre va a hablarles directo, pero siempre va a hablarles con amor. Eh, Muchos creen que el amor es representado en la iglesia por llegar con las personas y decirles, sí, 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 todo va a estar bien. Ser muy complaciente con ellos. ¿Sí? Sí, no, no te preocupes, tú hazlo, no pasa nada. Todo está bien. ¿No? Y eso evidentemente, principalmente cuando estamos hablando de nuestro compartir el evangelio con personas inconversas, pues es completamente erróneo y de hecho lo que le falta es amor. Sí, porque cuando uno tiene amor y ve a alguien que está corriendo en dirección a un precipicio, no le vas a decir a esa persona que está corriendo al precipicio, sí, 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 no pasa nada, tú síguele. No, no, vas a intentar ponerte enfrente de él, casi, casi tirarte enfrente de él y decirle, no, detente, no sigas ese camino, porque te va a hacer daño, te vas a morir. Es ahí como viene naciendo también el liberalismo, ¿no? O sea, el liberalismo en las iglesias entra por esto, porque queremos llenar la iglesia sin confrontar a las personas con su pecado porque creemos que los vamos a ofender o que la mejor manera de amarles es dejándolos así. Exactamente, exactamente. Y bueno, y hay el otro extremo que podríamos hablar en otra ocasión, de aquellos que no hay amor en su corazón y realmente establecen juicios sin amor, que también sería como el otro extremo equivocado, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso también sucede en las iglesias pero dicen, sí, sí, adelante, 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 y buscan llenar sus iglesias, ¿no? Efectivamente, entonces, en este escenario es lo mismo. No por ver a una iglesia que, sí, míralos, qué bonito, que está bien, pues sí andan hablándole como con un poco de falta de respeto al Señor, pero pues al menos están aquí. No, eso no sería amoroso, eso no sería algo que haría un buen líder. Algo que haría un buen líder sería confrontarlos con amor, ¿no? Directamente. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues estableciendo no tu propia regla moral, estableciendo no tu propia ideología o tu propia forma de pensar, sino refiriéndote directamente a la escritura, porque entonces el estándar ya no es subjetivo, el estándar entonces se convierte completamente objetivo. Es decir, ya no es mi forma de interpretarlo, mi forma de pensar, no, es ve la palabra, ve la escritura, ve cómo lo están referenciando. Entonces, puedes ir a pasajes en donde se hable directamente de este tipo de elementos, ¿no? Podemos llegar incluso, ahorita que estábamos hablando de David, ¿no? Podemos hablar de la experiencia y la relación que él tuvo con Mefiboset, ¿sí? La cual es una historia increíble, ¿no? Y podríamos leer ahorita todo el pasaje que está en segundo libro de Samuel, me parece el capítulo 9, ¿sí? En donde tiene esta muestra de compasión hacia Mefiboset y la manera en la que le contesta Mefiboset, que era alguien que tenía paralizadas, no le servían sus piernas, alguien que sabía que el rey David, si algo fuera justo, era matarlo, ¿sí? O sea, eso era lo justo que David pudiera hacer con él, asesinarlo. Y cuando lo hablan ante él y lo llevan ante él, sabe su condición, Mefiboset, sabe y de hecho él se identifica a sí mismo, ¿no? Dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? A un perro. O sea, él literalmente se identificaba como un perro muerto. ¿Cómo nos compararemos nosotros entonces ante Dios? Sí, yo creo que la mejor descripción para nosotros no es un perro es demasiado bonito ya para nosotros hoy en día. Yo creo que tendríamos que venir como ratas muertas delante de Dios,
si hacemos este tipo de comparación. O sea, si Mefiboset ante un rey terrenal tenía este tipo de actitud reverente, ¿cuánto más nosotros en nuestra vida de pecado nos tendremos que acercar a Dios? El Dios santo, el Dios justo, el Dios puro, el Dios inmaculado, sin mancha absoluta. O sea, no hay ninguna otra forma de acercarnos ante el Dios vivo que recordando que nosotros somos polvo, que nosotros no somos nada y que Dios puede hacer lo que quiera con nuestras vidas. Y entonces inmediatamente eso en la congregación va a ser decir, wow, sí, o sea, definitivamente quizás no me he acercado a Dios de la forma adecuada. Y mientras más sigan leyendo la escritura, se van a estar dando cuenta. Y sí debe haber un confrontamiento directo. No se le debe dar un rodeo, no se debe hablar con filtros o diluido, no. Se les debe hablar de una forma muy directa, con mucho amor, con mucha gracia, definitivamente con el discernimiento que Dios da, para que esto genere edificación en la iglesia. Y por lo que nos debemos de preocupar es por predicar la verdad del evangelio. No debemos de preocuparnos por generar algunas otras discusiones en algunas otras cosas que no son de importancia. Pero en las cosas que son del evangelio, nosotros debemos de predicarlo con la verdad. Ahora, si la verdad genera algún tipo de división, pues bueno, incluso el Señor Jesucristo nos dijo que iba a traer división. ¿Por qué? Porque la verdad sí es única. La verdad, a diferencia de lo que hoy creen, pues en general casi todos, es, sí, si tú crees eso está bien. Y si tú crees eso está bien. Y si todos están bien. Si todos están bien, entonces nadie está bien. Porque no hay una verdad absoluta. Pero en este caso nosotros sabemos que hay una verdad absoluta y por eso es por lo que nos debemos de preocupar en compartir. Y entonces ese sería el enfoque o la recomendación que yo daría para afrontar esta situación en una iglesia. Orar, hablar directamente, utilizando o fundado directamente en la palabra de Dios. Esa es la forma y de hecho esa es la solución para la gran mayoría de problemas que hay en nuestras iglesias hoy en día. Y usted tocó un tema interesante, y es porque a veces cuando nosotros nos expresamos acerca del temor que debemos tener para con Dios, queremos decir o damos el significado a la palabra temor, que es respeto, o sea, un respeto reverente nada más. Pero ahorita que estábamos hablando acerca de los ejemplos que vemos en la Biblia, muchos de los personajes que nos menciona la palabra de Dios no solamente tenían un temor por respeto y, ay, qué padre es Dios, con permiso, sino era un temor genuino de lo que podía hacer. O sea, hay muchos versos, principalmente en el Antiguo Testamento, como nos dice que es el Dios temible, que incluso el mismo pueblo no quiso, o sea, le dijo a Moisés, ve tú y habla con Dios, nosotros no nos queremos acercar, ¿no? Porque tenían miedo a que los consumiera. Entonces, ¿cómo es que tenemos que realmente tener en cuenta estas cosas? ¿Cómo es que debemos tomar en cuenta específicamente la palabra temor? No solamente como lo que ya le estamos diciendo, ¿no? Como un respeto muy ligero, un respeto muy casual, sino como la Biblia nos enseña, que en qué beneficio o qué beneficios nos da el tener un temor como lo tenían personajes como Moisés, como Abraham, para con Dios. Sí, pues bueno, creo que el pasaje que dijimos al inicio de Hebreos 10, versículo 31, horrenda cosas que harán en manos del Dios vivo, es como la representación exacta de la cual pues debe de representar este concepto de confianza y de temor ante Dios, ¿cierto? En donde efectivamente al identificar precisamente quién es Dios y lo que Él puede hacer con su creación, como Él le plazca, es cuando podemos identificar precisamente que es un Dios
completamente poderoso, un Dios que es 3 veces santo, aquel que no tiene ni un solo puntito, ni un microscopio de pecado en su ser, que es el único que puede ver al pecado como lo que es verdaderamente, sí, que es esta mancha, esta suciedad que corrompe, que destruye, que lleva directamente hacia el infierno. Lo ve de esta manera. Entonces, él cuando trata esta pecaminosidad, la trata como lo que es, como este virus destructor, ¿cierto? Y entonces la relación que tiene Dios directamente con el pecado, de una forma muy directa, pues es anularlo, anularlo. Y de hecho lo podemos ver en los ejemplos que estabas diciendo hace un momento, hermana, con los hijos de Elí, ¿no? Y de hecho podemos ver con el sumo sacerdote cuando iba cuando iba a entrar al lugar santísimo, ¿qué es lo que hacían? Pues le ponían una cuerda, lo amarraban, le ponían hasta campanitas, pues para ver si en una de esas el sacerdote entró con mancha. Y al ofrecer el sacrificio, pues Dios ve en él esa mancha. ¿Y qué era lo que ocurría? Caían al instante muertos, al instante. Y entonces ahí van a arrastrarlo, a jalarlo, a sacarlo. ¿Qué es lo glorioso que podemos ver hoy en día? Precisamente en este pasaje de Hebreos 4 podemos ver la obra gloriosa redentora del Señor Jesucristo por nosotros y cómo Él es ahora nuestro sumo sacerdote y cómo es Él el que intercede por nosotros en nosotros. O sea, tenemos a su Espíritu Santo en nosotros, todos los que somos hijos de Dios. Y Él es el que intercede activamente por nosotros, porque si no fuera así, y si no fuera por nuestro acercamiento al Señor y a Dios a través de la obra, vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pasaría exactamente lo mismo con nosotros. Moriríamos inmediatamente porque no tendríamos en nosotros mismos nada bueno que ofrecer a Dios. Nada bueno. Y de hecho en nosotros mismos no tenemos en lo absoluto para ofrecer a Dios. Somos criaturas que completamente estaríamos destinados a la muerte si no fuera por la vida que Dios instauró en nosotros y por la sustitución que ha generado Jesucristo en nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces, pues por eso, sí, por una parte, tienes el temor de estar frente al Dios vivo, al Dios que puede destruir tu alma si así lo deseara. Y por otra parte tienes el contraste que equilibra perfectamente al creyente, que es la esperanza en el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde se equilibra todo. Entonces ya no somos personas que tenemos miedo de venir a Dios, personas que ya no queremos solicitar nada a Dios, personas que no queremos venir con peticiones con Dios porque le tenemos mucho miedo y no nos vaya a destruir. Y tampoco somos personas irreverentes que no les importa lo que Dios haga, porque ni siquiera creemos en Él o porque no nos importa lo que pudiera hacer con nosotros. Entonces nos centra y llegamos a este equilibrio hermoso en donde efectivamente tenemos el temor hacia Dios, el temor en Dios, pero por otra parte tenemos el consuelo, la esperanza y el acercamiento que podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso trata todo el libro de Hebreos, de hecho, y de eso trata toda la historia redentora a lo largo de toda la escritura. Entonces, por eso que podemos ver cómo la justicia y la paz se besaron, cómo pueden estar en armonía estos dos elementos. Es muy similar en este caso. ¿Sí? La confianza y la reverencia son algo que están completamente armonizados. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Y es de lo que habla este verso, precisamente el de Hebreos. Nos dice que nos acerquemos confiadamente, sí, pero ¿para qué? Para que alcancemos socorro, para que alcances la gracia, no para otra cosa. O sea, te dice, ¿sabes qué? Dios, bueno, Jesús es nuestro sacerdote quien comprende tu pecado, pero te puedes acercar confiadamente para que alcances socorro, no para otra cosa, sino para que Él te pueda perdonar. Él te comprende, pero tienes que acercarte para encontrar, alcanzar el socorro de parte de Dios. Exacto, una vida centrada en Dios verdaderamente ya no trae un interés propio.
Y de hecho es lo que podemos ver en cómo el Señor Jesucristo nos enseña a orar. ¿Y qué es lo primero que pide? O sea, que se haga no nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Entonces ya no vienes con peticiones infantiles delante de Dios, buscando tu propio interés, tu propia ganancia, tu propia conveniencia, sino que vienes al Señor buscando su voluntad. Punto. Buscas su voluntad para tu vida, ¿sí? O sea, buscas su voluntad y nada más que eso es lo que te conviene, que se haga su voluntad y eso es lo que debemos de pedir. ¿Sí? Y entonces, sí, efectivamente, si nosotros notamos el contexto, siempre vamos a ver que el enfoque de maximización está en el Señor Jesucristo y no en nosotros, en ver qué es lo que mejor te va a resultar a ti. Sí, como usted también lo acaba de mencionar, es el mismo Jesús quien nos enseña cómo tener esa relación de confianza, reverencia con Dios. Él mismo siendo el Hijo de Dios mismo, cuando está a punto de que sea arrestado, él empieza a orar con la confianza que le da de ser Hijo de Dios, pero al final termina diciendo que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieras. Y el Padre Nuestro también cuando nos enseña es eso, ¿no? Es cuando Él les dice, Padre Nuestro, haciendo referencia a esa confianza, y después nos empieza a decir, ¿no? Que se haga tu voluntad, y empieza pues a dejar en claro todo esto, y básicamente es toda su vida deja en claro siempre, ¿no? Yo no estoy aquí por mí, sino por mi Padre, yo no hago lo mío, sino lo de mi Padre, y siempre deja en claro todo eso. Así es, así es. Sí, es hermoso verlo de esta manera. Me encanta cómo en toda la escritura podemos ver cómo Dios consuela al que está abatido, consuela al que no tiene esperanza, pero también humilla al altivo, ¿sí? Lo pone en su lugar. Entonces, es increíble cómo Dios siempre logra centrarnos justo en el lugar que debemos de estar. Ni muy, muy, ni menos. Nos pone justo en donde estamos, siempre. Y entonces da consuelo, da esperanza, da reverencia, humilla, y eso nos lleva ¿a qué? A buscar exaltarlo y glorificarlo, que ese es el propósito final de nuestras vidas. Nosotros fuimos creados para Él, fuimos creados para glorificarlo, para servirle, para honrarlo a Él. Sí, y no nos queda más que invitar a que si hay alguien que nos está escuchando o viendo que ha identificado que tiene un cierto grado de irreverencia en su vida, es tiempo de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar socorro. Es el momento de poder pedir perdón delante de Dios para poder ahora sí tener una relación como Él nos dice que la tenemos que tener. Y es aquí también, una vez más, donde queremos hacer énfasis sobre la importancia que tiene estudiar la palabra de Dios, la importancia que tiene de adorarle, de cantarle, de glorificarle según la palabra y no según nuestras propias ideas o nuestras propias maneras de sentir que debemos hacerlo. Así es, que así sea, que así sea. ¿Hay algo más que le gustaría agregar, hermano? Pues simplemente, pues los animo a todos a que sigan acercándose a Dios, que sigan buscando aprender más en su palabra. Dios habla, Dios vive el día de hoy y nos sigue hablando a través de su palabra. Es viva, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo y te analiza hasta lo más profundo de tu ser. Eh, Pide al Señor que obre en tu vida y Él te va a estar mostrando este tipo de errores. Sé que hay muchos que quizás hayan caído en este error de una forma, pues, sincera de algún modo o sin mala intención. Los animo a que no decaigan en su relación con el Señor, sino todo lo contrario. Que esto les dé un ánimo, que esto les dé un impulso para seguirse acercando ante nuestro Dios, que es glorioso, que es hermoso, que es santo, que es perfecto, que es justo, que es amoroso. Acérquense a Él, acérquense a Él. En el Señor Jesucristo tenemos vida, vida eterna, vida en abundancia espiritual en nuestros corazones y en nuestra salvación,
en la eternidad. Entonces, que Dios los bendiga a todos, hermanos. Sigan adelante y pues nada, hermana, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, hermano. Y pues sí, es necesario el recalcar que corregir nuestra relación con Dios no nos va a volver lejanos a Él, sino por el contrario nos va a acercar mucho más a su presencia, a su palabra, a su conocimiento, porque le vamos a estar conociendo de una manera bíblica y nos va a permitir conocerle de una mejor forma. Muchas gracias por haber aceptado esta llamada, esta pequeña plática con nosotros, hermano. Es una bendición tenerlo aquí. Y pues nada, también gracias a todos los que nos vieron o nos están escuchando. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes cuando subamos un nuevo episodio. Síganos en Spotify y también en Instagram. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el hermano Brandon. Un placer. Dios le bendiga, hermano.